Me gustaría que por favor, antes de empezar, se levantaran en pie y por honrar la palabra de Dios. En muchas iglesias lo hacen, nosotros pues no sé si sea mala costumbre, ¿no? Pero como quiera, me gustaría que se levantaran y leyéramos Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es una decisión que nos sugieren ahí, ¿verdad? Que el apóstol Pablo estaba escribiendo desde Corinto a los hermanos en Roma. Pero él sabía muy bien, si usted lee el libro de Romanos, empieza con algo, ¿verdad? Con una perspectiva de que hay mucha perdición en Roma. La gente ahí, hay mucha homosexualidad, hay mucha cosa de eso. Entonces empieza casi en el primer y segundo libro, ¿verdad? Capítulo de Romanos, diciéndoles. Entonces, mirando hacia esa perspectiva, él les dice: os ruego, hermanos, como si la gente fuera cayendo a un desfiladero. Os ruego, por favor, deténganse, no miren hacia las cosas del mundo. Cambien su modo de pensar. Ese es el título que le pusimos. Vamos a tratar de renovar nuestra mente. En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Es lo menos que podemos hacer nosotros por el Señor. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Un poquito más claro. La mujer samaritana, Jesús le dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero Él lo necesita a usted para que vaya y le lleve ese mensaje a las personas, a sus familiares, a sus amigos. ¿Hay algún tissue, alguna servilleta por ahí? Entonces Dios busca adoradores. ¿En qué forma te estás presentando tú el día de hoy ante Dios? Todos debemos de tener una relación cercana al Señor y debemos de presentarnos ante Él aprobados, como acabo de leer. No tengamos ninguna preocupación, porque venimos todos los días leyendo su palabra en oración y todo. Estamos en unión con Dios completamente. Entonces, cuando venimos aquí, sabemos perfectamente, nos gozamos porque el Señor está con nosotros y es un sacrificio vivo, es un sacrificio santo y es algo que le agrada al Señor. El mandamiento. Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Gracias, hermano. Gracias. Agradable y perfecta. En la Nueva Traducción Viviente lo hice un poquito más claro. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
Yo les recomiendo la Nueva Traducción Viviente. Yo tengo como 4 diferentes. Me gusta estudiar la palabra de Dios y me gusta ver cómo dice acá y cómo dice acá. Y cuando vi en la Nueva Traducción Viviente, me encantó porque fue bastante clara. Claro que preferimos la Reina Valera, pero así hay otras Biblias que lo dicen las cosas a veces un poquito más claro. No os conforméis a este siglo. La iglesia está siendo absorbida por un mundo lleno de vanidades que nos deslumbra con sus comodidades y satisfacciones pasajeras. Usted es fruto del evangelio y debe reproducirse. ¿Ha pensado en eso? No le pedí permiso al hermano Raimundo, pero él me cuenta que se para un día para ir a llevar folletos a su alrededor al vecindario. Yo conozco más o menos el lugar donde vive. Yo fui un año completamente, yo y mi esposa, como el 2005, a una iglesia americana que está en Killer, pueblito. Y allí me abrazaron los hermanos americanos todos. Yo no iba con el propósito de quedarme allí, pero había alrededor bastantes trailitas, bastantes hispanos. Y yo iba y les llevaba la palabra de Dios, iba y les entregaba folletos. Y cuando mi hermano me platicó, me recordó esos tiempos, ese año. Por todo un año lo hice y fue algo de bendición. Le recomiendo que consiga folletitos. Recomiendo que se convierta en un gedeón o amigo de los gedeones. Nosotros podemos venderle. Usted puede conseguir Biblias así y usted puede repartirlas. Si usted quiere hacer eso, voy a tener más información las semanas siguientes y le puedo ayudar a que usted participe en este ministerio. Son $30, $40 al año para una membresía, pero usted tiene acceso a muchísimas bendiciones, sobre todo poder evangelizar. Quería leerles un poquito acerca hablando de que el mundo está siendo muy corrompido y hablando de evangelismo. Hay aquí un poema que los he leído, algunas otras personas ya han quedado un poquito conmovidas. Se llama Mi amigo. De mi casa muy cerca estuviste, mis sueños y mis lágrimas sufriste. Un amigo por años, es verdad, me ayudaste en gran necesidad. Pero qué triste se ve ahora la evidencia, que amigo fuiste solo en apariencia. El día en que mi vida terminó, que no fuiste fiel amigo supe yo. Andando juntos por el mundo terrenal, jamás me hablaste de la vida espiritual. Nunca me dijiste cuán perdido fui, ni tampoco que Jesús murió por mí. No hagas ahora lo de tiempo atrás. Haz todo lo que puedas, avisa a los demás y suplícales mientras estén contigo que nunca vengan a sufrir conmigo. Sigue otra pequeña nota. Probablemente una razón por las que las personas no comparten su fe es porque no tienen una fe que compartir. Charles Spurgeon dijo: ¿no tiene usted el deseo de que otras personas sean salvos? Entonces usted tampoco es salvo. Puede estar seguro de esto. Por favor, permite que el Señor inicie un celo evangelístico en tu corazón. Ser tibio no es de Dios. Y Samuel Chadwick, pastor de 1860, nació este hombre, dijo: ¿por qué la iglesia permanece dentro de sus 4 paredes? Porque tiene una teología que ha quedado reducida a una filosofía en la que no hay gozo en la fe, ni terror del fin, ni preocupación por las almas.
La incredulidad ha apagado el fuego de la pasión y mundanalidad ocupa el sacrificio con el brillo de la irrealidad. Si usted quiere leer este libro, magnífico. Yo casi nunca termino los libros. Tengo cantidad grande de libros y les he ofrecido para que vayan a mi casa y si quieren un libro prestado, pueden agarrar el que quieran. No los voy a leer todos, pero este es el único libro que lo leí 2 veces del principio al final. Me impactó tanto. Claro, hay otros, de otros libros también, pero este me llenó el ojo. Se llama Lo único que no podrás hacer en el cielo. Evangelizar, porque todos son salvos allá. Segunda de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es una controversia, ¿verdad? Te enrolas para ser un soldado y luego te vas al mundo, a disfrutar el mundo, mientras que el que te contrató dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿No que querías ser soldado, irte a la guerra? Inclusive algo más drástico, Lucas 14:26. No tenemos las notas, pero si quiere hacer notas puede escribirlas o espero tantito para que busque. Algo más drástico nos dice el Señor Jesucristo. 14:26, perdón. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay que pensar un poquito en eso, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir adelante. Punto de referencia. No están ahí en las notas, pero en mis notas dice: punto de referencia es primero yo, después yo y siempre yo. Se oye familiar, ¿verdad? Pero dice Deuteronomio 6, 4 y 5 del versículo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya está ahí, ahora sí. ¿Ok? También quise agregar Mateo 22:37, ese no está allí. Mateo 22:37, que dice el mismo, es el primer mandamiento que debemos siempre de tener en mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No es opcional. Primero yo, después yo y siempre yo. Está en la Biblia. Yo soy el que soy, yo soy el creador, yo soy el todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Dios nos ama tanto que dio a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio el 100% para que tú tuvieras una relación con Él. ¿Qué tanto por ciento le estamos dando al Señor? Él no espera el 5, el 10 o el 50% de ti. ¿Qué crees que Él espera de ti? El 100%. Les dije que iba a volar la chancla. Ok. Es hasta me pongo chinito. Es emocionante poder entender las cosas de Dios y sobre todo disfrutarlas. ¿Cómo las disfruta? Haciéndolas, ¿verdad? Hay una satisfacción tan grande. Es más bendecido el dar que recibir. Cuando usted ocupa su tiempo, cuando usted ofrenda, cuando usted ayuda, usted está recibiendo doble bendición. Usted tiene el poder para cambiar su modo de pensar.
Me estoy adelantando un poquito, discúlpenme. Ok, la solución dada por Dios. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Señor quiere que utilicemos primero, ¿verdad?, lo que es inicial, la información que usted recibe. Eso va a ir a su pensamiento. Hoy en día recibimos información de todas partes y es negativa. Estamos en un mundo caído, corrompido, y la influencia que viene a nosotros es negativa totalmente. Entonces, por medio de nuestro pensamiento, vamos a tratar de renovarnos. Primero cuando recibimos a Cristo, recibimos la redención de nuestros pecados. Fuimos justificados en ese mismo instante. Pero la santificación, Dios quiere un sacrificio vivo y santo. La santificación es un proceso y se lleva tiempo. Se lleva tiempo para poder transformar ese carácter de pecado que traíamos antes, la bolsa, la maleta que traíamos cargando de pecados y que se la pusimos, que Dios nos las quitó cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. Y cuando aceptamos ese sacrificio es cuando Él nos quita libres de todos nuestros pecados. Dios nos ha dado el poder para controlar nuestra mente. Hay muchas cosas en el mundo que tratan de controlar tu mente. Nuestra cultura hoy en día es totalmente corrompida. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. No tenemos que hacerle caso a las amistades que mira que vente, que al cabo que pues quién se va a dar cuenta, o no tenemos que oír cosas, ¿verdad?, que son corrompidas. Hay que evitar las conversaciones vanas, las conversaciones que dirigen hacia bromas o cosas que no convienen. Podemos evitar todas esas personas. Por ejemplo, el 2 Corintios 5:17 que nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted tiene el poder para evitar todas esas malas compañías, todas esas influencias. Usted escoge el programa que va a ver en la televisión. Yo trato de ver fútbol y noticias, pero en las noticias también a veces ahí vienen los comerciales, total de que está uno alrededor de un mundo caído, como les decía. Donde quiera ve usted las malas influencias, y lo único que podemos hacer es voltear hacia el Señor y pedirle de su misericordia y de su gracia, y pedirle a Dios que ayude a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros hermanos que no conocen del Señor, que los transforme también. 4 principios para cambiar nuestra mente. Primer principio: esta responsabilidad cae en nosotros. 1 Corintios 6:12 nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ese debe ser nuestro modo de pensar. Cuando estemos ante alguna situación, tratar de evitarla, tratar de, como José, que corrió a una situación bastante comprometedora, ¿verdad? La historia de José ya la sabemos.
Tengo aquí Proverbios 23, del 1 al 7, y dice así, lo voy a leer rápidamente. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No te creas de él. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. Sabemos que este mundo es pura vanidad. No amáis el mundo, es lo que nos dijo el Señor Jesucristo, ni todo lo que hay en él. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque el cual es su pensamiento en su corazón, tal es. De la abundancia del corazón habla la boca. Mucho cuidado con lo que decimos, porque puede ser malinterpretado, ¿verdad? Pero si usted quiere conocer a alguien, nomás escúchelo y solito va a caer, porque de la abundancia del corazón siempre va a salir algo. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Hay un consejo en Proverbios. Segundo principio, el pensamiento que tratamos de abrazar es el que dirige nuestro comportamiento. El pensamiento que tratamos de abrazar. Jesús lo dijo de diferente manera. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Si tienes un mal pensamiento porque alguien te miró así medio de lado, ¿verdad? O te dijo alguna mala palabra, o simplemente no te cae bien la persona, y mantienes ese pensamiento allí, y te enojas tanto, ¿verdad? Que estás ahí pensando y pensando en eso, y tú quisieras ir a, ¿verdad?, a degollarlo. La idea es de que evites ese pensamiento. ¿Sabía usted que usted tiene el poder para cambiar de pensamiento? Porque Dios le dio de su espíritu. Usted, como hijo de Dios, tiene el espíritu de Dios morando en usted. Y tiene la mente de Cristo. ¿Sabía usted eso? Cuidado con los pensamientos destructores que te alejan de Dios. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Eso es un poquito ya bastante drástico, ¿verdad? Dice usted, pues yo no he matado a nadie, pero sí, pero si usted odia a una persona, usted es un homicida. Entonces debemos de quitar ese mal pensamiento que tenemos de nuestros enemigos, podríamos decirlos. Todos podríamos decir que tenemos enemigos, ¿verdad? Pero Dios nos dice que debemos orar por ellos, darle agua si necesitan, y pan si necesitan, y también con qué cobijarse. Tercer principio, con nuestros pensamientos cultivamos deseos. Filipenses 2:12. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Me pasé un poquito. Con nuestros pensamientos cultivamos deseos. Filipenses 2:12 nos dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Para poder llegar, ¿verdad?, a controlar bien nuestros pensamientos, vamos a necesitar de la gracia de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y nosotros, la fe es un don de Dios que puso en usted, y todo
Vamos de acuerdo a la medida de nuestra fe que se nos ha dado. Muchos dicen, pues soy salvo por gracia, ¿verdad? Ya no tengo que hacer nada, ¿verdad? Yo de todas maneras ya soy salvo, Dios me salvó y su gracia está sobre mí y dejamos que las cosas a veces se sucedan, pasen sin nosotros participar en algo bueno. Pero no es así. Filipenses 2:12 nos dice que ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Entonces debemos de hacer algo, debemos estar ocupados. Luego también dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que está obrando? Dios en usted. Él está produciendo ese querer y hacer. Uno solamente debe ser obediente a Dios y ocuparnos en las cosas que Él nos ha encomendado, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Por gracia, la gracia está sobre ti, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó desde antes para que anduviéramos en ellas. Ese es Efesios 2:10. Cuarto principio, hay que ser intencionales en lo que pensamos. Hay que ser intencionales, o sea, de verdad hay que poner ese deseo, esa voluntad. Daniel 1:8 nos dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse en la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él no quería contaminarse con las cosas del mundo prácticamente. Para nosotros hoy en día el no participar de la contaminación de este mundo es separarnos. La palabra santo quiere decir separados por Dios. Entonces, si usted quiere ser santo, tiene que estar separado del mundo para la gloria de Dios. Y aquí Daniel se lo propuso en su corazón. Entonces necesitamos proponernos en nuestro corazón el hacer un cambio en algunos detalles que tengamos, ¿verdad? Que estemos mal, que nosotros sabemos, y no llegar a lo que pasó en Galatas 5:19. Voy a tratar de leer un poquito más de ese versículo. Déjeme buscarlo. Hebreos 5:19 tenemos, Galatas 5:19 empieza una lista ahí de cosas que andan en el mundo. Y obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Enseguida, no debemos ignorar lo que produce. Esto es lo que produce una persona que no conoce de Cristo, una persona que anda en el mundo, y estas personas lo pueden influenciar a usted. En Efesios aprendimos, ¿verdad?, que ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios, en los cuales anduvisteis, ¿verdad?, haciendo todas las cosas que se nos ocurrían todas las cosas de nuestro pensamiento, todos los deseos de nuestra carne. Andábamos en el mundo, ¿verdad?, satisfaciéndonos. Y esa es la idea de cambiar ese pensamiento. Probablemente usted no se da cuenta, pero cuando vino usted a Cristo, usted ya no tiene deseos de eso, porque tiene a Dios en su corazón. Si usted goza de esa paz, esa es la razón porque Dios está obrando en su vida. Mas el fruto del Espíritu, Galatas 5:22,
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero las personas que andan en el mundo están bajo la ley, y la misma ley los va a condenar. Cristo en la cruz quitó eso que nos era contrario, eso que nos condenaba, el poder del pecado que Satanás utilizaba. Satanás tenía el poder de la muerte por medio del pecado, pero Cristo vino a deshacer las obras de Satanás y darnos libertad. Cuando tienes un mal pensamiento, deséchalo. Tú tienes que tomar la iniciativa. No caigas en lo que dice Galatas. Nosotros decidimos nuestros pensamientos y así desechar las malas tentaciones. 2 Corintios 10, 3 al 5. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Estamos en un cuerpo, ocasiones pensamos todavía cosas malas, podemos ser influenciados a cometer errores. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Cuando usted viene en oración, está usted en una guerra espiritual. Militar es como un soldado que está en guerra, y usted es un soldado de Cristo. Cuando usted se pone en oración, está en realidad ocupado de su salvación, está clamando a Dios. Dios entonces sí puede venir a intervenir. Pero si usted no hace nada al respecto, si no se pone a orar, si no lee su palabra, Dios no puede actuar. Para eso fue contratado. Para eso usted le dijo al Señor: yo creo en ti, ven a mí. Y por eso entregó usted su vida a Él. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay un mundo espiritual que gobierna este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el que gobierna. Y si nosotros no nos ponemos las pilas, como luego se dice, Él nos puede dominar. Un pasaje bíblico donde el apóstol Pedro le dice al Señor Jesús, cuando Jesús les había anunciado de su muerte, le dice a Pedro: no, que eso no te pase a ti. Jesús le dice a Pedro: quítate de mí, Satanás, porque no miras las cosas de Dios de arriba, sino las de aquí. Aprendemos a pensar en las cosas de arriba y no a pensar en las cosas de aquí. Que no seamos influenciados por Satanás. Esa fue mi sorpresa, mi maravilla cuando vi la palabra de Dios. ¿Cómo es que Pedro, andando con el Señor Jesucristo, Satanás tuvo el poder para influenciarlo a decir, ¿verdad?, tales cosas? De decirle al Señor Jesucristo que no te suceda eso. ¿Saben por qué lo hizo? También por ignorancia. No sabía el plan de Dios. No podemos culparlo, pero sí podemos nosotros dejar esa ignorancia acerca de la palabra de Dios y dejar de ser bebés en Cristo y ser maduros en Cristo, en la palabra de Dios. Pablo regaña, no recuerdo ahorita qué iglesia, me parece que a los Corintios, les di a beber leche espiritual y no les di palabra más fuerte, más sólida, como quien dice un platillo más fuerte. Les di leche, dice, porque ustedes todavía eran carnales. De acuerdo, ustedes dicen que son de Apolo y ustedes son de Pablo. No, si hay peleas entre ustedes todavía son carnales, no han crecido espiritualmente. Entonces hay que cambiar nuestra mente, hay que dedicarnos, Señor, al estudio de la palabra de Dios, a la oración. Comentario final. El factor principal que determina el curso de nuestras vidas son nuestros pensamientos.
¿Tienes a Cristo en tu corazón? Si no, recíbelo. Él te está esperando. No lo rechaces. Piénsalo bien. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Los que sabemos de la palabra de Dios, los que lo conocemos al Señor, podemos pensar en ciertos versículos de la. Todos debemos de estar empapados con la palabra de Dios. Hemos estado invitando a ustedes a estudios bíblicos y vamos a seguir perseverando en eso. A las 11 de la mañana vamos a tratar de continuar los estudios y me gustaría ver un grupo de personas que en verdad les interese aprender más de la palabra de Dios. Esto es solamente en las últimas semanas, 4 hojas de versículos que estoy estudiando. Los pongo enfrente de mí allí en mi escritorio que viene siendo la mesa de donde comemos, en la cocina. Ya me cambié ahora a otra parte, pero antes era en la cocina, allí mismo tenía mi estudio, mi escritorio. Aquí en la lista les voy a leer versos de la palabra de Dios referentes, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Juan 6:64. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es lo que le dijo Pedro. Y Pablo en los Tesalonicenses 5:20 al 24 nos dice: no menosprecies las profecías, no menospreciéis la palabra de Dios, examínalo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios que de paz que os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo va a regresar. ¿Estás preparado? ¿Te estás preparando? Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Él te va a ayudar a prepararte. No estás solo, Él está contigo. Juan 17:17. Él quiere que nos ofrezcamos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y cómo es que va usted a santificarse? Juan 17:17. Santifícalos, dijo el Señor Jesucristo, por nosotros. Santifica, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. He ahí la clave. Solo la palabra de Dios puede santificarlo a usted. Segunda Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Es una página nada más. Tengo otras 2 o 3 aquí más, y en la casa tengo un archivo. 19 años estudiando la palabra de Dios. Desde que Dios me llamó, hice me dio la segunda oportunidad. Yo vine al Señor de joven y caí. Nunca se apartó de mi mente. En el 2001, Dios me habló de nuevo y yo hice un compromiso. Yo me propuse en mi corazón dejar todo y me puse a estudiar, me puse a aprender. No sé si haya escuchado mi testimonio, en otra ocasión se lo cuento, pero fue algo hermoso, una transformación. Pero yo creo que todo se inició cuando yo dispuse mi corazón para Él.
Desde entonces, cada puerta que el Señor me abre, yo la tomo. 7 años por 2 horas cada martes, dándole clases a los presos aquí en Elkhart. Era un deleite, un gozo. Desde el 2008 con los Gedeones internacionales. Es una bendición poder servir al Señor. Es una bendición cuando tú recibes las herramientas que Él te da y las puedes utilizar. Yendo a Cuba, yendo a México y aquí mismo en el trabajo, donde quiera, distribuyendo la palabra de Dios. Es una oportunidad. Usted tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Está cerca de usted, utilícela.